Buenas tardes a todos, mi nombre es Eugenia Ciruela Montañés, soy doctoranda en Historia por la Universidad de Sevilla y mi línea de investigación es la Historia de América. En primer lugar, quería dar las gracias a la doctoranda en Historia del Arte, María del Castillo García Romero, que es también coordinadora del seminario Revisiones, el arte de Andalucía en la Edad Moderna, por haber contado conmigo para colaborar en este seminario. Ahora voy a compartir pantalla y veréis el PowerPoint de mi comunicación. Debido a una serie de circunstancias personales, he preferido hacer la grabación de mi comunicación y ya los alumnos de la doctoranda María del Castillo García Romero podrán visualizarlo. Bien, mi comunicación se titula La arquitectura militar en el siglo de las luces, los casos de la ciudad de Cádiz y el Callao, virreinato del Perú. Dicha comunicación, que va a durar entre 50 y 60 minutos, va a tratar sobre la arquitectura militar en el siglo XVIII, aunque a lo largo de esta ponencia vamos a dar saltos hacia atrás a los siglos XVI y XVII. Primero voy a hacer una definición de arquitectura militar, los rasgos generales de la arquitectura militar, la figura del ingeniero militar y luego dos casos prácticos. Uno es el Castillo de Santa Catalina, situado en la ciudad de Cádiz, y el otro la fortaleza de Real Felipe, situado en la ciudad del Callao, en el virreinato del Perú. Y ya más adelante con reflexiones, fuentes y bibliografía, y una serie de recomendaciones. Pues bien, antes que nada, voy a empezar citando a uno de los grandes filósofos prusianos, como fue Immanuel Kant, que definió la ilustración de la siguiente manera: significa el abandono del hombre de una edad mental de la que él mismo es culpable. Una infancia mental de la que él mismo es culpable. Infancia es la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona. Esta puericia es culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda ajena. Sapere aude, atrévete a saber. He aquí la divisa de la Ilustración. Precisamente los conceptos razón e inteligencia van a ser fundamentales a la hora de realizar construcciones militares. En este caso, no exclusivamente en el siglo XVIII, sino a lo largo de la Edad Moderna. Pues bien, ¿cómo podríamos definir la arquitectura militar? La arquitectura militar, la mejor definición que suelo realizar, suelo citar, es la elaborada por el ingeniero militar francés Charles-François Roland de Villeroy, que lo definió como el arte de proyectar y de confortar las diferentes partes de la ciudad, de la manera en que se pone una bola de cañón. Contiene el arte de atacar y de defender las ciudades fortificadas y las partes de la arquitectura hidráulica, que miran la construcción de los fuertes, lanzados, riftbanks, diques, esclusas y para la defensa de puertos y costas. Esto último fundamental, como ya veréis a lo largo de esta comunicación. Pues bien, en resumen podemos decir de que la arquitectura militar es el arte de planificar y confortar las diferentes parcelas del entorno de una ciudad. Pero claro, lo ha definido como arte. Esto es totalmente correcto, teniendo en cuenta de que la arquitectura militar, la primera definición que siempre va a tener es que es un arte, pero es que también es ciencia. En el siglo XVIII, concretamente en el Diccionario de Autoridades, una de las acepciones de arte es ciencia. Y vamos a ver de que en este caso el arquitecto e ingeniero militar que va a llevar a cabo estas construcciones no solamente es un científico, sino también es un artista. Y estas definiciones, claro, ahora mismo no tendrían mucho sentido, ya que el arte y la ciencia parece que van por separado. Pero en el siglo XVIII no era así ni mucho menos. También hay que tener en cuenta de que los ingenieros militares, como ya explicaré también más adelante, no solamente van a llevar a cabo construcciones funcionales, sino también construcciones llenas de belleza, porque el arte y la ciencia también es belleza. La construcción principal de la arquitectura militar va a ser la fortificación.
Pero como ya sabemos, la fortificación tiene numerosos, pero numerosos sinónimos, como muro, muralla, castillo, fortaleza, fuerte, ciudadela, trinchera, baluarte, bastión, valla, presidio, defensa, alcázar, batería, reducto, etc. Sin embargo, estos sinónimos de fortificación, si lo miramos específicamente cuál es la definición de cada concepto, vemos de que hay varias diferencias. Por ejemplo, no es lo mismo un muro, que es una construcción sencilla, que una fortificación o una fortaleza, que es una construcción mucho más compleja. Pues bien, ¿cuáles son los rasgos generales de la arquitectura militar? Pues bien, la arquitectura militar a lo largo de la Edad Moderna, que va a ser a lo largo de 300 años, destacarán las fortificaciones abaluartadas, tal y como vamos a ver en los casos prácticos. Se moderniza la artillería y mejoran los proyectiles. Contrarrestaban el poder de la artillería porque los muros eran más anchos y bajos y estuvieron rodeados de grandes fosos y glacis, y también de bastiones y rebellines. Y también disponían de recursos ofensivos, como por ejemplo los cañones. Sus plazas, como vamos a ver, tenían forma estrellada. En este caso se utilizaba la típica figura geométrica que ya se conocían desde la Edad Antigua, como puede ser el pentágono o el hexágono. Las fortificaciones más modernas surgen en la Italia del Renacimiento, concretamente en el siglo XVI, durante el Cinquecento. Sus plazas, bueno, como ya he comentado, tenían forma de estrella, y también se convirtió para el primer paso para convertir la ingeniería militar como ciencia, pero en ningún momento estaría separado, como ya he dicho antes, del concepto de arte. En concreto, en España vamos a tener dos ingenieros militares muy destacados en el siglo XVI. En este caso, el arquitecto Giovanni Battista Calvi y el humanista Cristóbal de Rojas, que ambos, como ya adelanto, participaron en la construcción del moderno sistema defensivo de la ciudad gaditana. Hubo avances en el siglo XVI, se reduce un poco en el siglo XVII y sobre todo el número de publicaciones de tratados de arquitectura militar y de fortificación. Sin embargo, a finales del siglo XVII y ya a lo largo del siglo XVIII aumentará el interés notablemente, especialmente por las fortificaciones diseñadas gracias por el ingeniero francés Sébastien Lepestre, o más conocido como Marqués de Vauban. A lo largo de la Edad Moderna habrá numerosas publicaciones de tanto de arquitectura militar como de fortificaciones. La mayoría están escritas en francés, italiano, neerlandés y también en inglés. Ya veremos de que en la primera mitad del 18 estos tratados se van a estudiar en España en su lengua original, pero también van a ser traducidas. ¿Traducidas por quiénes? Por los arquitectos e ingenieros militares. Ya en la segunda mitad del 18 comienza a cambiar gradualmente y empiezan a publicarse tratados escritos por ingenieros militares españoles sí, por ingenieros militares españoles y utilizando medidas castellanas. En el caso, vamos a dar una pequeña vuelta hacia atrás, en el caso de América, o en este caso las Indias, ya en época precolombina o en época prehispánica ya había construcciones de murallas que siguen existiendo en la actualidad. Se introduce desde finales del siglo XV, se introduce un nuevo modelo de ciudad en la América hispana, que nos va a recordar, como vamos a ver incluso en el caso práctico de América, una ciudad fortaleza medieval e incluso con baluartes, es decir, que también se introducen elementos modernos, que va a ser muy característico en los siglos XVI y XVII. E incluso va a perdurar en el XVIII, pero ya en el siglo de la Ilustración se van a introducir una serie de cambios en la arquitectura militar y también en la construcción de los nuevos modelos de ciudad. Hubo un desequilibrio arquitectónico entre las ciudades fortaleza construidas en Europa y también las construidas en América. ¿Por qué motivo? Porque hay que tener en cuenta de que las construcciones arquitectónicas, o en este caso las militares, suelen ser muy caras y mantenerlas suelen ser más caras todavía.
Las construcciones españolas, en concreto su sistema defensivo, recibirán críticas destructivas por ingenieros militares extranjeros con una formación más técnica. Eso va a ocurrir sobre todo a finales del siglo XVII. Entre los conflictos bélicos, los saqueos, la falta de dinero mantenimiento e incluso de las catástrofes naturales, que fueron las principales causas de deterioro de estas fortalezas en América. Ante el aumento de conflictos bélicos en el siglo XVIII, hay una gran necesidad por construir fortificaciones, sino también de mejorar incluso las que estaban ya construidas. En este caso, no serían serían en ciudades comerciales y portuarias. No se hacen todas, pero sí en la gran mayoría de ellas. También se construían baterías permanentes o temporales, y estas últimas solían construirse mientras se erigían fortificaciones. En este caso, como ya he comentado, en el siglo XVIII va a haber como un nuevo, no un nuevo concepto de sistema defensivo, ni siquiera tampoco un nuevo concepto de arquitectura militar, sino más bien ellos no dejan de ser herederos del Renacimiento, del Barroco y del Manierismo, pero sobre todo del Renacimiento, que, como ya he comentado, empezó a emerger la arquitectura militar. Es en el caso del Marqués de Vauban, que sus fortificaciones, que algunas incluso están protegidas actualmente por la UNESCO, él quiso basar estos nuevos sistemas defensivos en un profundo estudio de las matemáticas, geometría, pero también de las estrategias militares. Entre sus características principales destacan la protección y facilidad del sitiado para desarrollar y establecer sus líneas de batalla en las direcciones que más le convienen, defensas contra la artillería y el daño que causa en las obras de fortificación, libertad y desembarazo en las comunicaciones, cobertura personal y material de la defensa y disposiciones ventajosas para oponerse a cada periodo de ataque. Los ingenieros, estos ingenieros del que voy a hablar después, en el siglo XVIII, van a basarse sobre todo en las matemáticas y en la geometría para realizar estos nuevos sistemas defensivos. Suelen ser unos grandes, van a dominar a la perfección estas técnicas y especialmente el dibujo técnico, ya que debían de estudiar el terreno antes de su construcción, algo que ya se hacía en el siglo XVI. La ingeniería militar también es considerada como ciencia y arte. Fue una actividad práctica e intelectual, donde, como ya he comentado antes, donde era importante la funcionalidad, pero también la belleza. Desde finales del siglo XVII se fundan en Europa academias donde se van a formar a los futuros ingenieros y arquitectos militares. En España no va a llegar hasta el año 1720, cuando se funda la Real Academia Militar de Matemáticas y Fortificación. Será fundada por un ingeniero neerlandés, afincado en España desde época de Felipe V, llamado Joris Prosper de Bourbon, o más conocido como Jorge Próspero de Borbón, que también diseñó la ciudadela de Barcelona y fundó el Real Cuerpo de Ingenieros del Ejército en el año 1711. Se modernizan las construcciones, pero a veces no se moderniza tanto la mano de obra, e incluso hay veces que los ingenieros tienen que poner al día a los gremios de carpinteros y herreros sobre las nuevas técnicas que se están desarrollando, en este caso en el siglo XVIII. En este caso también se retoma el trazado hipodámico en las ciudades, se seguía utilizando, por supuesto, desde principios de la Edad Moderna, pero ahora va a coger muchísima más fuerza. Estas ciudades no solamente van a estar mejor defendidas, sino que van a ser más limpias, ordenadas y protegidas, especialmente en la segunda mitad del siglo XVIII. El material de estas construcciones van a ser clásicos: piedra, madera y ladrillo, aunque también se va a introducir el mármol en época de Carlos III. Las fortificaciones se convierten en un símbolo de poder de la monarquía, siendo la hispana en donde más se haya construido fortificaciones a lo largo de la historia. Y no solamente, como ya comenté, se construían fortificaciones nuevas, sino también se rehabilitaban las antiguas y se perfeccionaban
también las que estaban ya construidas. Y estas fortificaciones, en este caso en América, también van a ser escenario de las independencias. Ahora bien, ¿qué es un ingeniero militar? Y esto es bastante importante. Según el diccionario de autoridades, definió el ingeniero militar en el 1734 como el que discurre trazas y modos para ejecutar o conseguir alguna cosa. Pues bien, los ingenieros militares, la misma palabra lo dice, son ingenieros, y ahora mismo pensamos, como ya había comentado, de que, claro, los ingenieros son científicos, claro, pero los ingenieros también van a ser, como ya he comentado, artistas. No es una figura que nazca en el siglo XVIII, ni mucho menos. No, ya existía, la figura del ingeniero ha existido desde la edad antigua, pero tuvo su mejor momento a partir del siglo XVI. Y en el siglo XVIII es como si fuera para resurgir con más fuerza estos ingenieros y arquitectos militares, porque hay que tener en cuenta que la ingeniería y la arquitectura siempre van a ir de la mano. Hasta finales del siglo XIX no va a haber una separación entre la ingeniería y la arquitectura. Estos ingenieros solían formarse en academias y solían llevar a cabo, pues, vamos, su formación era bastante completa. No solamente estudiaban matemática y geometría, también estudiaban aritmética, estudiaban fortificación, óptica, cuerpos celestes, hidráulica, etc. Pero sobre todo daban muchísima importancia a que fueran unos excelentes dibujantes técnicos. Como ya he comentado, la primera academia que se funda en España es la Real Academia Militar de Matemática y Fortificación en 1720 por Jorge Próspero de Borbón, que a su vez se basa en la Academia de Bruselas, que fue fundada en 1675. Estos ingenieros, valga la redundancia, tenían que ser varones. No tengo constancia de que se admitieran a mujeres, ni mucho menos. De origen noble, sí, pero hay un pero. Nos vamos a encontrar con ingenieros militares que no van a ser nobles o que no van a ser hijos de nobles, pero que tras una excelente trayectoria en ingeniería militar sí que puedan recibir un título nobiliario y que esos títulos nobiliarios lo hereden sus hijos. Y esto sí que es cierto, estos ingenieros militares tienen una larga tradición militar. Sus padres, sus abuelos van a ser ingenieros militares o simplemente militares. En este caso, también una vez que terminaban la formación, debían de realizar un examen para formar parte del Real Cuerpo de Ingenieros Militares o ingenieros del Ejército. Pero ¿qué es lo que ocurre? El número de plazas era muy limitado, bastante limitado, y muy pocos aprobaban el examen de ingreso. Eso no quiere decir de que dejaran de ser ingenieros militares, ni mucho menos. Había otras salidas. Por ejemplo, que tuvieran contratos independientes en calidad de ingeniero militar, que formaran parte de la Real Armada y que a partir de ahí también trabajaran como ingenieros militares. Algunos de ellos, como ya he comentado, también se dedicaban a escribir tratados de arquitectura militar y fortificación, pero es que también ejercían de docentes en las academias. Además, también hay que incluir de que eran, no solamente los ingenieros eran unos funcionarios públicos muy cultos, sino que también eran políglotas. Y algunos de ellos eran miembros de otras academias extranjeras, como por ejemplo podía ser en Londres, en Francia y también en Prusia o en Italia. Y ahora bien, la escala de ingenieros está vinculada directamente con los rangos militares, ¿cierto? Tal y como pongo aquí en esta tabla, que aparece en un libro publicado en el 2006 por Manuel Silva Suárez. Bien, sí que es cierto de que decir ingeniero militar es algo muy genérico, la verdad, e incluso en la actualidad, decir la palabra ingeniero resulta también un poco genérico. En el siglo XVIII, esta tabla en concreto es de la primera mitad, aunque también hay otra de la segunda mitad, pero no varía mucho, el ingeniero militar
tenía en los proyectos de sistema defensivo su puesto de ingeniero dependiendo de su rango militar. Lo más bajo era el ingeniero delineador, es decir, el que realizaba los dibujos, que era el subteniente. Y el ingeniero director y el ingeniero general eran los rangos más altos, que solamente eran para los que tenían los rangos de brigadier y coronel, tal y como vamos a ir observando en los casos prácticos. Y por último, como ya he comentado, destacó un gran número de publicaciones de tratados sobre arquitectura militar y fortificaciones. Nos podemos encontrar como dominio público numerosos tratados de arquitectura militar y fortificaciones escritos no solamente por arquitectos e ingenieros militares extranjeros y publicados en España, sino también escritos por esta nueva generación que hubo en el siglo XVIII de arquitectos e ingenieros militares castellanos, como por ejemplo, por citar alguno, Pedro de Lucuce, que fue arquitecto e ingeniero militar catalán y también director de la Academia de Barcelona y además de un famoso también docente y tratadista de finales del siglo XVIII. Pues bien, ahora vamos a pasar a los casos prácticos. En este caso voy a empezar con el famoso castillo de Santa Catalina situado en la ciudad de Cádiz. Pues bien, sí, pues bien, todos sabemos de que la ciudad de Cádiz es la ciudad más antigua de Occidente, que tiene 3000 años, aunque más bien deberíamos de decir que tiene más de 3000 años de historia, y es una ciudad, no deja de ser una ciudad comercial y portuaria, y por tanto, desde la edad antigua se va a crear un sistema, se va a construir un sistema defensivo para poder defender esta ciudad marítima. Ciudad marítima que incluso va a tener su construcción en la Edad Media, aunque sí que va a estar al mismo tiempo un poco abandonada. Sin embargo, va a tener su mejor momento en la Edad Moderna. En este caso, por dos acontecimientos bélicos muy conocidos y muy recordados, incluso hoy en día, en la ciudad gaditana, que fueron los conflictos bélicos, en este caso los ataques anglo-holandeses en 1596 y 1625. En el primero, el de 1596, la ciudad gaditana va a perder, pero en el 1625, también una de las más conocidas, la ciudad gaditana va a salir ganando, porque ya en este siglo en concreto va a tener un excelente sistema defensivo. En este caso, digamos que la introducción del sistema defensivo moderno en esta ciudad comienza con Juan Bautista Calvi, concretamente en 1554, cuando empieza a construir el moderno sistema defensivo de la ciudad de Cádiz. En este caso, centrado en la artillería moderna y los frentes abaluartados típicos de la arquitectura renacentista. Pues bien, llegamos ya al reinado de Felipe II. Y Felipe II quiere modernizar más todavía el sistema defensivo de la ciudad gaditana. En este caso, selecciona, por así decirlo, aunque en realidad habla con él directamente, en este caso con un arquitecto, ingeniero militar y también humanista muy popular durante su reinado, que fue en este caso Cristóbal de Rojas. En este caso, ahora mismo, pues tengo que citar un trabajo publicado en el año 2021, que es este de aquí, que lo recomiendo su lectura, que es La caleta entre la tierra y el mar, un estudio diacrónico de uso. En este caso, Cristóbal de Rojas va a diseñar, tal y como vemos en el recuadro de este plano, un castillo que se le va a poner el nombre de Santa Catalina. En este caso, la doctora por la Universidad de Cádiz, Lilian Padrón Reyes, ha desarrollado en el libro que he presentado antes un capítulo dedicado al sistema defensivo de la caleta, concretamente su construcción. Y ella trata sobre la construcción del castillo de Santa Catalina. Pues bien, esta construcción se realizó en el año 1598
y terminó en el año 1621. Tiene su frente abaluartado y tiene forma de pentágono regular. Tiene forma de estrella de 3 puntas, mientras que en el terrestre una muralla rectilínea en cuyo centro se dispone la puerta de un acceso flanqueada por 2 semibaluartes. La entrada se realizaría mediante un puente levadizo edificado sobre el foso, y fue, en esto sí que es importante, y lo destaca la doctora Lilian Padrón Reyes de una forma brillante, fue muy polémico. ¿Por qué? Construir un sistema defensivo desde cero. Lo que hoy conocemos como la caleta no fue bien recibido ni por los funcionarios públicos, ni tampoco por la población gaditana. Sin embargo, Cristóbal de Rojas, que había, antes de diseñar incluso el Castillo de Santa Catalina, había estudiado previamente el terreno, defendió con uñas y dientes de que ese era el sitio perfecto para construir el nuevo sistema defensivo de la ciudad gaditana. Y en este caso tuvo muchísimo éxito. El material usado, y esto sí que es importante, no va a ser la piedra y el ladrillo típico que podemos ver en otras construcciones. En este caso va a ser la piedra opcionera, un tipo de piedra muy típica de la provincia de Cádiz, donde construcciones militares, civiles e incluso religiosas van a utilizar este material típico de la provincia de Cádiz. Lo curioso fue el elevado coste, en este caso el castillo de Santa Catalina, que costó 40.000 ducados, que aproximadamente, para que os hagáis una idea de lo que equivale, serían 6.680.000 euros. Pero fue una excelente inversión. A comienzos del siglo XVII se añaden mejoras a esta construcción. En este caso se construyen una serie de cortinas a cada lado de los baluartes. Para que los que no lo sepáis, las cortinas en este caso es un lienzo de muralla que está entre 2 baluartes. Y en este caso, en 1693, se construye la famosa capilla que todavía existe, capilla dedicada a Santa Catalina de Alejandría y a la Purísima Concepción. Pues bien, en este caso no va a ser la única construcción, en este caso del Castillo de Santa Catalina no va a ser la única construcción que va a ser destacada en el sistema defensivo de la caleta. También había otro castillo, que es el castillo de San Sebastián, y defenderían en este caso la entrada de la caleta. La entrada de la caleta. ¿Qué es lo que ocurre? En el siglo XVIII comienzan a añadirse mejoras, como ya he comentado, mejoras y se hace como una rehabilitación más bien del sistema defensivo en el siglo XVIII. En este caso, el Castillo de Santa Catalina sería reformada y desde 1769 hasta 1991 sería presidio. Es decir, que se encarcelarían en este caso, por ejemplo, a cualquier persona que hubiera cometido un delito. ¿Por qué es esto importante? En el siglo XVIII, concretamente en 1717, se traslada la ciudad de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz y va a durar hasta finales del siglo XVIII. Por tanto, el sistema defensivo de la ciudad gaditana debía de reforzarse con fuerza. Y por eso no solamente se van a construir un nuevo sistema defensivo, sino también se va a reforzar aquellas construcciones que no vamos a, claro, no se podía derribar ni mucho menos porque era un sistema defensivo con una estrategia militar excelente. Aquí, por ejemplo, podemos ver de que sigue en la actualidad el sistema defensivo. Ahora bien, desde 1985, y vamos a dar un gran salto al siglo XX, es considerado, bueno, está dentro del catálogo de bien de interés cultural. Y claro, a partir de aquí empecé primero a plantearme 3 cosas en relación al castillo de Santa Catalina. El primero, que eso es algo que vamos a ver en las construcciones militares americanas, los baluartes no tienen nombre. Y es muy curioso, porque lo habitual es que los baluartes, cada baluarte tenga un nombre del santoral.
tal y como vamos a ver en el segundo caso práctico. Y el segundo, perdón, fueron quien, como todo bien de interés cultural de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tiene una ficha en la cual se explica, se hace una descripción de la obra arquitectónica y también de cuándo fue un bien de interés cultural, cuándo comenzó a construirse, quién lo diseñó, etc. Pero hubo un elemento que me llamó muchísimo la atención, que es que no encontraba cuál era su superficie. Y eso me resultó muy curioso, porque normalmente en las fichas solemos encontrar las medidas de la superficie o del catastro de las obras arquitectónicas, especialmente las militares. Así que me puse en contacto con varios investigadores que no sabían exactamente cuál era su superficie. Tampoco me puse en contacto con un arqueólogo que ni siquiera tuvo la decencia de contestarme. Me puse en contacto con Patrimonio, tampoco me dijeron nada. Y me puse en contacto con el Patrimonio de Cádiz y lo único que me dijeron es que no tenían la superficie exacta, pero sí tenían lo que era la delimitación, es decir, lo que aparece en el catastro, que son 10.182 metros cuadrados. Pero claro, esa información se dejaba un poco a medias, claro. Entonces, hubo un investigador portuense, don Miguel Ángel Díaz Carlier, que me dio una idea para tener una medida aproximada de la superficie de esta obra arquitectónica, que fue utilizar el sistema de Google Earth. Entonces, ¿qué es lo que hice? Cuando ya tenía la figura en este caso, del Castillo de Santa Catalina, tracé en un punto central. Y luego lo dividí en 5 líneas. Medí aproximadamente las 5 líneas y luego el ancho del castillo. Y me salieron 16.067 metros cuadrados de lo que sería la superficie. Por supuesto, no es exacta ni mucho menos, es aproximada, pero así al menos puedo hacerme una idea de la medida de la superficie de esta obra arquitectónica. Y luego llegamos a la tercera. Como sabéis, el patrimonio histórico-artístico, no solamente andaluz, sino español, está protegido por ley. En este caso voy a citar algunas leyes que son de interés en relación al patrimonio histórico-artístico, que por supuesto podéis, de dominio público y podéis encontrar en cualquier buscador poniendo el nombre de la ley y aparecerá en la primera página en PDF. Lo primero es la Constitución española, que recoge en su artículo 46 lo siguiente: los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. No es el único artículo, aunque es el más conocido. También existe el artículo 3, apartado 3, artículo 132, artículo 147, apartado 16A y 28, y el artículo 157, apartado D, que están relacionados directamente con la protección del patrimonio histórico. También hay una ley de patrimonio histórico española, que es la Ley 16/1985 de 25 de junio. Y también tenemos la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, que es la Ley 14/2007 de 26 de noviembre. Pues bien, ¿por qué consideré esto importante? Pues bien, hay que tener en cuenta de que los bienes de interés cultural, por tanto, que pertenecen a ese famoso catálogo de BIC, que es como lo solemos decir, tienen derecho a ayudas y subvenciones. Y eso quiere decir que esas ayudas y subvenciones son para la conservación, restauración o rehabilitación del patrimonio. Pero ¿qué es lo que ocurre? Actualmente, el Castillo de Santa Catalina, que sí que es cierto, es uno de los monumentos gaditanos más visitados y mejor valorados. Esto es otra vista que tenemos de la caleta, y en este caso de la muralla de Santa Catalina. Vemos que el grado de conservación de
del Castillo de Santa Catalina es bastante pésimo. Es bastante pésimo. Como veis exactamente en estas fotos, unas vistas excelentes, tal y como podéis ver incluso unas vistas al castillo de San Sebastián. Sin embargo, como veis, el grado de conservación brilla por su ausencia. Y esto debería de ser denunciable, teniendo en cuenta de que el patrimonio histórico-artístico hay que conservarlo de la mejor manera posible y no tenerlo abandonado, tal y como está ocurriendo con el patrimonio gaditano. Pues bien, ahora vamos a dar un gran salto al continente americano y voy a hablar del segundo ejemplo práctico de arquitectura militar y en este caso de fortificación, y en concreto de la ciudad del Callao. Pues bien, la ciudad del Callao es una ciudad que todavía existe, por supuesto, y al principio era simplemente el puerto de la ciudad de los Reyes o Lima. Sin embargo, en 1671 ya obtendrá el título de ciudad. ¿Qué es lo que ocurre? Aunque era un puerto, se construyó una ciudad amurallada, tal y como veis en este dibujo, y también aquí en este. Será una ciudad amurallada, una ciudad fortaleza en este caso, que, como ya he comentado, va a recordar mucho a las ciudades medievales, pero que también va a tener sus baluartes. En este caso en concreto, en la antigua ciudad, que esta ciudad no existe ahora mismo, como ya veréis, estaba formada por 13 baluartes y cada baluarte tiene su nombre. Que por cierto, los baluartes no hay que aprendérselo de memoria al azar, hay que aprendérselo por orden. Eso es fundamental y especialmente considerando que existe un sistema que es un sistema defensivo. Pues bien, perdón. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre? El 28 de octubre de 1746, que esto es algo muy habitual, teniendo en cuenta de que tanto la ciudad de Lima como la ciudad del Callao son ciudades que, como solemos definir los investigadores de desastres naturales, vulnerables, hubo un terremoto a las 10:30 de la noche que media hora después dio lugar a un tsunami, bueno, a varios tsunamis, que destruyeron casi en su totalidad la ciudad del Callao. Y para que os hagáis una idea cómo fue la repercusión, la ciudad prácticamente fue destruida, quedaron algunos restos de la antigua muralla, cimientos, pero poco más. E incluso la mayor parte de la población murió el mismo día o al cabo de varios días después de esta catástrofe. También para que os hagáis una idea, también fue afectada la isla de San Lorenzo. Se ha probado de que la ola más pequeña fue de 10 metros. Así que imaginaros la envergadura catastrófica que fue la destrucción de ambas ciudades, especialmente del Callao. ¿Por qué? Porque fue la ciudad portuaria más importante del Virreinato del Perú. Y era una ciudad que, como ya he comentado, no solamente es vulnerable en desastres naturales, también era vulnerable en saqueos. Y por tanto, la ciudad se había quedado completamente desnuda y sin ningún tipo de manera de poder defenderse de los saqueos de piratas y corsarios. Que también hay que comentar, en este caso, que los conceptos de pirata y corsario no son sinónimos, ni mucho menos, aunque las acciones son las mismas. Pero vamos, esto daría lugar a otra ponencia. En este caso, la antigua ciudad amurallada del Callao, de todos modos, estaba muy deteriorada, porque como ya he comentado, si una construcción militar es muy cara, el mantenimiento es muchísimo mayor, perdón. Y por tanto, de por sí fue fácil que la muralla original del Callao fuera totalmente destruida. Se hicieron algunas mejoras y demás, pero eran más bien parches, porque de nada sirve introducir algunas mejoras si luego no tiene un mantenimiento óptimo. ¿Qué es lo que ocurre? En este caso, ahora tenemos que destacar la figura del virrey, en este caso José Antonio Manso de Velasco, que ya era virrey del Perú desde el año 1745, con anterioridad había sido gobernador y capitán general del Reino de Chile.
decide reconstruir ambas ciudades. Y para ello confía en este proyecto al cosmógrafo mayor del Virreinato del Perú, en este caso el parisino Louis Gaudin. Primero se escriben una serie de informes para ver cómo se puede reconstruir ambas ciudades, en este caso vamos a concentrarnos solamente en el Callao, y decide de que el Callao necesita un nuevo sistema defensivo. Para ello, Louis Gaudin no va a trabajar solo, ni mucho menos, porque hay que tener en cuenta que los ingenieros militares sí van a trabajar solos, pero también van a trabajar en equipo. En este caso, tendría la colaboración del barcelonés José Amic y de Juan Francisco de Rosas. En este caso, en el caso del Callao, van a construir un nuevo sistema defensivo basado en el estilo Vauban. Lo primero que hacen es analizar el terreno para ver en qué zona en concreto podemos construir un buen sistema defensivo. Lo segundo es diseñar ese sistema defensivo. El diseño va a ser colectivo, por supuesto, y no va a ser exclusivamente de Louis Gaudin, como tradicionalmente se ha ido defendiendo. No. A la vista está de que la idea original de que esta nueva construcción tenga la forma de pentágono regular va a ser de José Amic y no de Louis Gaudin. En este caso, una vez que se diseña este nuevo sistema, esta nueva fortificación, comienza su construcción en el año 1747. Pues bien, esta construcción, que podemos definir como pentágono semi-irregular abaluartado, va a ser una construcción de piedra, pero que no le va a faltar, como vaya a ver, ni un solo detalle. Va a ser un ejemplo también para el resto de América Hispana de esas nuevas construcciones militares que llegan de Europa. Y en este caso, el sistema abaluartado de pentágono regular, cada baluarte va a tener su nombre. En este caso, los nombres son Rey, Reina, San José, San Carlos y San Felipe. Sí que es cierto de que va a irse modificando a lo largo de la edad contemporánea sus nombres, pero los nombres originales incluso hoy en día se siguen utilizando. Pues bien, esta construcción va a terminar en el año 1774 y en este caso bajo el gobierno de Manuel de Amat y bajo la dirección de Carlos Beranger y Renau, formado en la Academia de Barcelona. En este caso, claro, la construcción se va a dividir en dos partes. Una primera parte, como ya he comentado, con José Antonio Manso de Velasco y Louis Gaudin, y otra con Manuel de Amat desde el año 1761 y dirigido por Carlos Beranger y Renau. Aunque sí que es cierto que se mantiene mucho el primer proyecto, se van a llevar a cabo muchísimas mejoras en esta segunda parte del proyecto. En este caso, la construcción, aunque acabe en 1774, 2 años antes de que termine su gobierno Manuel de Amat, lo cual, claro, era esencial que acabara esta construcción, va a haber una serie de modificaciones a lo largo de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Pues bien, esta construcción sigue hoy en día, e incluso también para que os hagáis una idea, esta construcción militar va a ser tan importante que va a ser símbolo de la ciudad Chalaca, que es el gentilicio de la ciudad del Callao. E incluso en los mapas del siglo XIX que he podido consultar, cuando aparece el nombre de la ciudad del Callao, automáticamente aparece ese pentágono regular que representa esta fortificación. Fortificación que también tiene nombre. En este caso, la fortificación se llama Real Felipe, en homenaje al rey Felipe V. Pues bien, como toda obra arquitectónica, también está protegida por ley. En este caso, está protegida por la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, que es la Ley
número 28.296 del año 2004. Y también en la Constitución de 1993, en los artículos 1, 22, 41, 66 y 166. Pues bien, esta construcción que aproximadamente se cree que costó 4 millones de pesos, hoy en día alberga el Museo Militar de Perú. Y tal y como veis, que su última restauración fue en el año 2016, veis que al contrario que lo que ocurre con el Castillo de Santa Catalina, su restauración es óptima. Y sí que es cierto que Santa Catalina ahora mismo es un centro cultural, pero ahora mismo no se hace mucho, la verdad, en el castillo. Pero claro, en el caso del Real Felipe es que ahora mismo es el museo, museo del ejército. Así que es una forma también de no solamente proteger el patrimonio, sino también darle una nueva utilidad en pleno siglo XXI. Y aquí también podéis ver cómo la ciudad ha ido creciendo casi alrededor o gracias a esta fortificación. Fortificación que ya veréis, tiene su página web, por supuesto, y tenemos su superficie, que en este caso son 70.000 metros cuadrados. Esto es bastante significativo ver las grandes diferencias que hay entre la protección del patrimonio histórico-artístico en España, en este caso de arquitectura militar, respecto, en este caso, al Estado peruano. Es decir, en los últimos años, Perú ha invertido muchísimo dinero en cultura y en turismo y ha beneficiado muchísimo a las ciudades, pero también a los peruanos, para poder conocer su historia dentro de y su patrimonio, en este caso, la arquitectura militar. Dicha protección, que aunque solemos ver en los medios de comunicación que se está destrozando el patrimonio, está protegido, por supuesto, pero está protegido todo. Es decir, por ley está protegido todo el patrimonio, ya sea escultura, arquitectura, pintura, etcétera, de época prehispánica, de época virreinal y también de la independencia. Y este es un claro ejemplo de lo que sí hay que hacer con el patrimonio. También, por cierto, que en esto sí que son muy avanzados respecto a las leyes españolas, también se protege el patrimonio natural, lo cual es que también un elemento fundamental en la historia, en este caso también en la historia de cualquier nación americana. ¿Cuáles son, en este caso ya, las reflexiones finales? Pues bien, podemos decir que la arquitectura militar a lo largo de la Edad Moderna será una obra artística fundamental para proteger las ciudades portuarias y comerciales. Tiene su origen en el Renacimiento y tuvo su mayor momento de esplendor durante la Ilustración. Son obras funcionales y bellas. La figura del ingeniero y arquitecto militar es fundamental, y investigarla y visibilizarla, por supuesto. Nosotros solemos conocer sus obras arquitectónicas, pero algunas veces, aunque ahora ya menos, por supuesto, conocemos su nombre y su formación. Y eso es muy importante, conocer su formación, porque así también podemos saber sus influencias. Y dependiendo de dónde se haya formado y la red, en este caso de poder o familiar o de amistades que tenía este arquitecto e ingeniero militar, podemos saber también sus influencias. En este caso, la formación es técnica, científica, aunque sí que es cierto, no suelen ser muy creativos, la verdad, como habréis visto, que claro, el castillo de Santa Catalina, que es del siglo XVI, no deja de ser un pentágono regular, como es la fortificación del Real Felipe en el siglo XVIII, que también es otro pentágono, bueno, semi-regular, pero en esencia también regular. No quiere decir, claro, no son muy creativos, pero son muy resolutivos, y eso es fundamental a la hora de diseñar y construir un sistema defensivo, o en este caso, una fortificación. Tanto el castillo de Santa Catalina en Cádiz como la fortificación Real Felipe en el Callao son ejemplos prácticos de la eficacia constructiva de los sistemas defensivos de las ciudades españolas e hispanas, y cómo estos modelos se trasladan a otros reinos o provincias de ultramar. En el tiempo presente,
Las fortificaciones y sus variedades forman parte del patrimonio histórico-artístico y están integradas en las ciudades. Algunas sí que es cierto han desaparecido, pero las que no han desaparecido forman parte, están integradas en las ciudades e incluso se han convertido en símbolos de estas. Algunos son conjuntos arqueológicos y otros monumentos nacionales o históricos. También se hacen excavaciones arqueológicas, se rehabilitan y se intentan conservar lo mejor posible. En España existe la figura del bien de interés cultural y a nivel internacional el patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Actualmente tiene una utilidad y función cultural y turística. ¿Por qué? No podemos separar la cultura del turismo, no podemos separarla. Albergan museos, centros de interpretación o son sedes relacionadas directamente siempre con la cultura. Sin embargo, en el caso de España, por ejemplo, y también en el caso de la ciudad de Cádiz, también hay casos de abandono, falta de mantenimiento o están cerrados al público, como por ejemplo el Castillo de San Sebastián, o no se rehabilitan debidamente. Y no estamos en este último, no solamente debemos de hablar de la arquitectura militar, sino también de la arquitectura civil, que a veces no está rehabilitada como debería. Bien, estas son las fuentes y la bibliografía consultada para esta comunicación y antes quería acabar con dos cosas. Lo primero, este tema, el cual llevo investigando varios años, también hablé de este tema en concreto el año pasado en una clase que impartí en el curso de Diplomado de Historia Marítima y Naval en el Centro de Estudios Ontológicos y Humanos de la ciudad de Miami, en colaboración con la Asociación de Historia y Cultura del Mar, de la cual soy miembro. Y también quería hacer una recomendación, la recomendación del día. Este año se ha publicado un libro titulado Un imperio de ingenieros, que ha sido escrito por los historiadores Felipe Fernández Armesto y Manuel Lucena Giraldo. Y es una historia de España a través de la arquitectura militar. Bueno, en este caso, arquitectura e ingeniería militar, en el cual no solamente se va a hablar de estas obras arquitectónicas, sino también se van a hablar de la figura del ingeniero militar y vamos a ver cómo es su legado, porque no deja de ser un legado que nos ha llegado a la actualidad de esta arquitectura militar y cómo fue esa construcción, fueron esas construcciones y ese proceso tan magnífico como fue en este caso la arquitectura y la ingeniería militar. Pues bien, ahora mismo ya doy por finalizada mi comunicación. Espero que a los que la vean hayáis aprendido y disfrutado de esta ponencia. En este caso, por ejemplo, la doctoranda María del Castillo García Romero va a enviar esta grabación junto con material didáctico a sus alumnos, pero también podéis ver esta presentación y también esta grabación en mi perfil de Academia Edu, donde también podréis ver mis investigaciones. Y nada más, y muchas gracias. De acuerdo. Sí. Perdón un momento, voy a dejar de compartir y voy a detener la